al ingeniero Dani Rueda, director del Parque Nacional Galápagos, a la doctora Sandra Cruz Bedón, directora de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos. De igual manera, a nuestro compañero Javier Santos, asambleísta por la provincia de Manabí, quien solicitó participar en esta sesión. Tengan ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la sesión número 126 de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Señora secretaria, por favor, verifique el quórum para instalar la presente sesión. Bajo su disposición, señora presidenta, primeramente saludando a todos los asambleístas presentes y a las personas que nos acompañan, siendo las 14:35, procedo entonces a tomar la asistencia para la sesión número 126 CPBRN 2023 del día de hoy, miércoles 29 de marzo del 2023, informando previamente, señora presidenta, que por autorización del señor presidente de la Asamblea Nacional, la asambleísta Fernanda Mabel Méndez Rojas tiene conexión virtual a esta sesión presencial. Señoras y señores asambleístas, María Vanessa Álava Moreira, ausente. Asambleísta Efraín Noé Calapucha Grefa. Presente. Presente. Asambleísta con conexión virtual Fernanda Mabel Méndez Rojas. Buenas tardes, compañeros, compañeras, asambleístas presente. Presente. Asambleísta Gisela Cecibel Molina Álvarez. Buenas tardes, presente. Presente. Asambleísta Freddy Ramiro Rojas Cuenca, ausente. Asambleísta Rebeca Viviana Veloz Ramírez. Presente. Presente. Asambleísta Pedro Aníbal Zapata Rumipamba. Buenas tardes, presente. Presente. Asambleísta Washington Varela Salazar, ausente. Asambleísta Ligia del Consuelo Vega Olmedo. Presente, señora secretaria. Señora presidenta, me permite informar que existen 6 asambleístas presentes, por lo tanto, existe el quórum reglamentario. Por favor, señora secretaria, ¿existe algún cambio del orden del día? Revisado la plataforma Zoom, ni la plataforma del correo Simbra y el DTS, no, señora presidenta. Por favor, dé lectura a la convocatoria. Bajo su disposición, señora presidenta, la convocatoria dice así: Quito, Distrito Metropolitano, 28 de marzo del 2023, convocatoria a la sesión número 126 CPBRN 2023. Señoras y señores asambleístas, por disposición del señor ingeniero Washington Varela Salazar, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, de conformidad con lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 27, en el numeral 3 del artículo 28 y en el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, se convoca a ustedes a la sesión número 126 CPBRN 2023 a realizarse el día miércoles 29 de marzo del 2023 a las 14:30 en la sala de sesiones de la comisión, ubicada en el piso 7 a la occidental de la sede de la Asamblea Nacional, calle Piedrahíta y avenida Gran Colombia, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Dentro del tratamiento de los proyectos de ley unificados, proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los animales no humanos, proyecto de ley orgánica de bienestar animal y proyecto de ley orgánica de animales de compañía, corresponsabilidad óptima y protección oportuna, ley COPO, recibí las siguientes comparecencias de las y los señores asambleístas. Primer punto, del ingeniero Gustavo Rafael Manríquez Miranda, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica; del ingeniero Dani Omar Rueda Córdoba, director del Parque Nacional Galápagos; de la doctora Sandra Pía Marilyn Cruz Bedón, directora ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos; del abogado Inti Alvarado Romero, despacho legal animal; de la señora Marisol Molina, directora ejecutiva de la Unión de Productores de Huevos Uniprov; del señor Ramiro, de la señora Estefanía Loaiza, directora ejecutiva de la Asociación de Porcicultores del Ecuador, ASPE; del señor Ramiro Apolo, presidente de la Federación de Avicultores y Productores Pecuarios del Ecuador, FEDAVIE; del señor David Vacas, de la Asociación Holstein Friesian del Ecuador; y del señor Rodrigo González de la Torre, del colectivo Bienestar Animal. Atentamente, abogada Denise Zurita Chávez, secretaria relatora de la comisión. Hasta ahí la lectura de la presente convocatoria, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Confirmó hace unos momentos que no existía solicitudes de cambio del orden del día, por lo tanto, por favor, el primer punto del orden del día. Señora presidenta, bajo su disposición, el primer punto dice así: dentro del tratamiento de los proyectos de ley unificados, proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los animales no humanos, del proyecto de ley orgánica del bienestar animal y del proyecto de ley orgánica de animales de compañía, corresponsabilidad óptima y protección oportuna, ley COPO, recibir las siguientes comparecencias. En primer lugar está la del ingeniero Gustavo Rafael Manrique Miranda, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Hasta ahí, señora presidenta. Gracias, señora secretaria.
La metodología de la presente sesión consiste en recibir a las diferentes comparecencias a fin de escuchar y recibir los aportes al proyecto de ley orgánico reformatorio al Código Orgánico de Ambiente, Bienestar Animal unificado. Al finalizar daremos la palabra a los compañeros asambleístas. En este sentido ha sido invitado el ingeniero Gustavo Rafael Manrique Miranda, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Me han informado que existe un documento enviado por el ministro. Por favor, señora secretaria de lectura. Bajo su disposición, señora presidenta, el oficio es el número MATE 2023-0586O del 28 de marzo del 2023, dirigido al señor presidente de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, que en su parte pertinente indica: por lo expuesto, me permito presentar mi excusa de asistir a la comparecencia señalada en virtud de que lo solicitado ya fue atendido el pasado 15 de marzo del 2023 a las 14:30 en la sesión 121 de la comisión que usted preside. De igual forma, me permito remitir por escrito las 43 observaciones presentadas verbalmente con anterioridad y las cuales dan contestación adicional al oficio ANRCFR 2023-0021 de 1 de marzo del 2023, suscrito por el asambleísta Freddy Rojas como Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Presentamos las siguientes observaciones a los proyectos de ley en mención, informándole también, señora presidenta, que el día de ayer se difundió a todos los asambleístas, miembros y señores asesores de la mesa y asesores de los asambleístas el documento pertinente. Muchas gracias, señora secretaria. Por favor, la segunda comparecencia. Señora presidenta, la segunda comparecencia es la del ingeniero Dani Omar Rueda Córdoba, director del Parque Nacional Galápagos. Buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida. Tiene la palabra por 10 minutos para que pueda intervenir. Muchas gracias, señora vicepresidenta, presidenta ahorita encargada de la comisión, señores asambleístas. Hemos trabajado en un documento que ha sido canalizado también a través del señor ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Muchas gracias. Nuestra presencia el día de hoy aquí es sobre todo para poner énfasis en lo que significan especies invasoras en Galápagos. Los proyectos de ley que se han presentado no hacen esa diferenciación y lo que hoy nos toca a nosotros poder exponerles a ustedes es que las especies invasoras o animales ferales o silvestres exóticos causan grandes pérdidas a la biodiversidad de Galápagos. Por ende, debe haber un tratamiento diferenciado entre los animales domésticos que trata obviamente estos cuerpos y los animales que son ferales, ya sean aquellos perros, inclusive gatos, que existen ferales en Galápagos, siendo que los proyectos de mayor significancia en Galápagos justamente han sido esos, los que son de erradicación de especies invasoras como este tipo de especies, perros, gatos, cabras, cerdos, etcétera, que si bien tienen una connotación nacional, con un tratamiento posiblemente a nivel de mascotas, en Galápagos causan grandes daños a los ecosistemas protegidos y sobre todo a la biodiversidad de Galápagos, haciendo referencia también al punto en la mañana que tuvimos en otra comparecencia, de mencionarles, señores asambleístas, que los gatos actualmente ocupan el puesto número 1 como la principal especie introducida o invasora en el mundo, desplazando a la rata negra. La rata negra, Ratus ratus, ha ocupado este puesto durante más de 50 años y el gato a partir de hace unos 6 años es la especie número 1 en agresividad a especies exóticas. ¿Por qué? Porque su plan de dieta abarca más de 34 especies, desde vertebrados, invertebrados e inclusive plantas. Entonces tiene una dieta muy amplia y para nosotros nos ha causado alarma, digamos, que se quiere incluir también en un régimen no diferenciado a la provincia de Galápagos, porque con eso nos dejarían sin poder aplicar los programas de erradicación, control que tenemos sobre todo estas especies que son muy, pero muy, que impactan mucho a las especies protegidas, como son los perros y los gatos. En ese comentario hemos hecho llegar a través del ministro las observaciones hechas desde la Dirección del Parque Nacional Galápagos y la Agencia de Bioseguridad también dará sus observaciones posterior a un sinnúmero de articulados del proyecto de ley número 1, por ejemplo, el artículo 4, el artículo 8. Estos artículos contraponen completamente lo que la Ley Especial de Galápagos nos pone a nosotros como misión, proteger la biodiversidad de Galápagos, pero sin poder aplicar medidas de control y erradicación de estas especies
Me refiero a estas especies en su estado feral, o sea, salvaje. Queremos diferenciar eso de los animales domésticos, aunque sean la misma especie, pero los domésticos no entran en esta discusión. Estos artículos contraponen mucho nuestros programas de manejo, ¿no? Y en caso de que pasen, nos dejarían sin una de las principales herramientas para salvaguardar los ecosistemas y sobre todo las especies protegidas de Galápagos, haciendo referencia a la comparecencia de la mañana. El proyecto número 2, señores asambleístas, en sus definiciones resalta el animal feral o asilvestrado, que señala textualmente lo siguiente: animales domesticados que han sido abandonados, deambulan, se reproducen o viven alejados de los cuidados humanos. Esta definición es contraria al Plan Estratégico de Biodiversidad Regional, enfatizando su óptimo manejo como una de las metas a cumplir en el corto plazo, metas Aichi que tenemos que cumplir como país en los siguientes 5 o 6 años. Sobre esto queríamos mencionar que los animales asilvestrados, como se menciona en el concepto del proyecto número 2, o ferales asilvestrados, son animales salvajes que están cumpliendo un rol ya no doméstico, sino un rol que afecta a la biodiversidad protegida, inclusive de especies amenazadas en Galápagos, y por eso son las alarmas y esa es nuestra presencia el día de hoy aquí. Para el proyecto 3, señores asambleístas, nosotros vemos que el proyecto 3 es más coherente. De los 3 proyectos, el que se acerca más a lo que nosotros entendemos que sí diferencia un poco lo que es el gato o el perro feral. Y hago mención a estas 2 especies específicas porque son actualmente, como les menciono, las 2 especies que están afectando en gran medida a las especies invasoras, a las especies protegidas de Galápagos. Tenemos ya jaurías de perros, gatos ferales que están afectando especies protegidas. Recomendamos nosotros que, como menciona el proyecto 3, el más coherente, digamos, a la visión, misión del Parque Nacional Galápagos y de la Agencia de Bioseguridad y de lo que dice nuestra ley especial de Galápagos. Sin embargo, es necesario también se considere que habría que realizar alguna modificación para mejorar su aplicación en el archipiélago, que este proyecto número 3 haga una diferenciación para Galápagos en el mismo proyecto, articulado con la ley especial de Galápagos y obviamente nos permita a las instituciones que hoy estamos aquí seguir articulando los programas de control y de erradicación de especies. Eso de manera general, señora presidenta. Quisiera manifestar que los documentos con todas las observaciones hechas, los 3 proyectos, han sido entregados a Secretaría por medio del Ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y estamos aquí prestos para solventar alguna duda que ustedes requieran. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Dani Rueda, director del Parque Nacional Galápagos, por su intervención, por sus aportes y tendremos muy en cuenta al momento que se debata en esta mesa legislativa. Por favor, señor secretario, la siguiente comparecencia. Señora presidenta, la siguiente comparecencia de la doctora Sandra Pía Marilyn Cruz Bedón, directora ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos. Muchas gracias por su asistencia. Bienvenida. Le damos a la doctora Sandra Cruz. Tiene un tiempo igual de 15 minutos para que usted pueda intervenir y nos pueda dar esos aportes fundamentales. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señora presidenta Consuelo Vega, señores asambleístas. Como directora ejecutiva de la Agencia de Bioseguridad, pues decirles que en el año 2007 la UNESCO declara en riesgo a la provincia de Galápagos por ser un patrimonio natural de la humanidad. Y como uno de los principales objetivos y la razón por lo cual sucede esto fue precisamente por el impacto de las especies introducidas que estaban ingresando a las islas y también por el incremento poblacional. Esas fueron las razones en aquel entonces y es aquella razón la que nace para crear y fortalecer la prevención en Galápagos del ingreso de nuevas especies a las islas, considerando que Galápagos son islas oceánicas y que las islas oceánicas, las especies no se comportan de igual manera que en un continente. Entonces, la parte susceptible de las especies que habitan en estas islas son definitivamente únicas en el mundo y que por eso Galápagos representa ante el mundo la significancia
desde el punto de vista ambiental y obviamente desde el punto de vista evolutivo. Muchas especies han evolucionado y se han convertido en endémicas y en especiales en estas islas. Y obviamente en todo este proceso se vuelven muy susceptibles al impacto de otras especies que puedan llegar de otros sitios y que esto pueda conllevar a que las especies propias puedan extinguirse y no estar presentes en las islas y que obviamente como ecuatorianos y responsables de mantener este estatus, pues es preocupante. Es por eso que desde a finales del año 2012 que se creó la Agencia de Bioseguridad, se implementan todos estos procesos de prevención que en la mañana lo explicaba, desde el punto de origen que uno viaja, que es Quito, Guayaquil, y las diferentes islas habitadas, para evitar estos movimientos que somos las personas que llevamos comida, que llevamos materiales, que nos movilizamos de un sitio a otro, que podríamos voluntaria o involuntariamente llevar cualquier cosa ajena a este patrimonio natural de la humanidad y que para eso se implementan toda una serie de mecanismos y de herramientas para poder proteger y prevenir. Y de las especies que ya están presentes en las áreas urbanas y rurales, que es nuestra competencia, se hace una articulación directa porque hay especies introducidas que ya son categorizadas como especies domésticas o especies de carácter económico. ¿Qué quiere decir eso? Las vacas, los cerdos, las aves domésticas, que ya tenemos desarrollo productivo dentro del territorio insular. Entonces, a esto lo que hacemos es asesorarles técnicamente a nuestros productores de cómo hacer la crianza en estos sitios para que se desarrolle las cosas en equilibrio. Sin embargo, ratifico lo que el director del parque mencionaba hace un momento, la importancia de poder hacer los controles y las erradicaciones. El Parque Nacional en la área protegida y nosotros en la área urbana y rural, y lograr estos equilibrios en la parte ecológica, ¿verdad? Entonces, las especies no nos limitan los sitios, no dicen este espacio es urbano, es rural. Entonces, tenemos que trabajar de manera constante en las dos áreas. Entonces, hay especies que son muy invasivas y obviamente dentro de las 100 especies más invasoras están los gatos y hay gatos ferales y obviamente que nos preocupa muchísimo la propuesta de esta nueva ley en donde nuestra recomendación es que Galápagos debe tener, por un tema de compromiso de los ecuatorianos como país, debe tener un tratamiento netamente especial. No podemos tratarlo de la misma manera para poder lograr hacer los diferentes controles y en algunas ocasiones poder llegar a la erradicación de estas especies. En el año 2010 llegó el caracol gigante africano a la isla Santa Cruz y es de carácter cuarentenario. Cuando se habla de carácter cuarentenario estamos diciendo que tienen especies un impacto muy grande y no solamente sobre el desplazar a otros caracoles que son endémicos, sino que también sobre la agricultura, también sobre la salud humana. Entonces, también estamos protegiendo a todos estos otros dos componentes importantes que es Galápagos, que vivimos allá y que nos desarrollamos en las islas como tal. Entonces, señora presidenta, yo haré llegar las observaciones respectivas al despacho de ustedes para poder que sean consideradas, si así ustedes lo consideran, valga la redundancia, para que esto sea un tratamiento especial, porque realmente podría poner en peligro a todo el desarrollo que se hace. Tenemos invertebrados que son de impacto, vertebrados que estamos trabajando arduamente para lograr combatir. Las especies introducidas a nivel mundial
tienen un impacto y no solamente Galápagos, porque hay otras islas que también son oceánicas y también padecen los mismos problemas. Entonces, todavía sí tenemos especies introducidas ya en territorio desde que llegaron nuestros primeros colonos, desde que llegaron los piratas seguramente, ya llevaron consigo diferentes especies, pero tratamos de equilibrar lo que ya tenemos y tener más o no poder combatir las que tenemos sería sumamente peligroso para nuestra conservación y para nuestro patrimonio de la humanidad. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la doctora Sandra Cruz Bedón, directora de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos. Le agradecemos su participación y sus aportes. Le damos la más cordial bienvenida a la señorita abogada Inti Alvarado Romero, representante del despacho legal Animal, quien se encuentra conectada de forma virtual. Por favor, la señorita abogada tiene el espacio de 15 minutos para su intervención. Muchísimas gracias por este espacio, señoras y señores asambleístas y a todas las autoridades presentes en esta sesión. Reciban un cordial saludo del Despacho Legal Animal. Nos dedicamos al desarrollo jurídico del derecho animal en el país y al patrocinio también de casos que involucran derechos de los animales no humanos. Siendo el objeto de esta sesión el tratamiento del primer informe para el primer debate de 3 proyectos de ley unificados, me permito estructurar mi exposición en 3 puntos. El primer punto se refiere a que el presente proceso debe centrarse en el desarrollo de los derechos de los animales en Ecuador, más no a normativa sobre bienestar animal. La Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia del caso Mona Estrellita, ha reconocido a los animales como sujetos de derechos en relación con los derechos de la naturaleza que están previstos en la Constitución. Por lo tanto, ya ha concluido este debate en nuestro país sobre si los animales tienen fines propios en este mundo o sobre si existen únicamente para cumplir con fines de la especie humana. La sentencia es muy clara en determinar que los animales tienen fines propios, tienen valor intrínseco y además tienen dignidad. Es decir, que más allá de su capacidad de sentir, los animales también tienen conciencia, tienen un valor propio y por tanto tienen derechos inherentes que les han sido reconocidos por el máximo órgano constitucional del país. Resulta necesario entonces insistir en que los animales, como sujetos de derechos, son un fin en sí mismo, más no un objeto para el disfrute de terceros. Al respecto, la Corte en esta sentencia, párrafos 76 y 77, señalan que el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho es la fase más reciente del desarrollo de su protección jurídica, la cual se sustenta en el reconocimiento de los animales no humanos como seres vivos con esta valoración intrínseca que les convierte en titulares de derecho. Ahí la Corte también, en la sentencia del caso Los Cedros, párrafo 50, ya ha determinado qué significa esto del valor intrínseco. La valoración intrínseca de la naturaleza y por tanto de los animales lo que implica es que el ser humano no debe ser el único sujeto de derechos ni el centro de la protección. Por el contrario, dice la Corte, reconociendo las especificidades y diferencias, se plantea que tiene que haber complementariedad entre seres humanos, animales de otras especies y los sistemas naturales porque integramos sistemas de vida comunes. También la Corte, en el caso Mona Estrellita, en su párrafo 79, advierte que los animales no deben ser protegidos únicamente desde una perspectiva ecosistémica o a base de necesidades humanas, sino que principalmente, dice la Corte, desde una óptica que se centre en su individualidad y en su valoración intrínseca. Sobre esto, también la Corte Constitucional de Colombia ya expresó que los animales son protegidos no solo en función de su aporte ecosistémico, sino por ser seres sintientes y por ser individualmente considerables. Entonces, me gustaría ser clara en este punto. El objetivo de este proceso tiene que ser debatir y aprobar una ley sobre derechos de los animales. Esto es lo que indica el numeral 2.3, punto segundo de la sección 4 sobre la decisión de la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia referida. Esta ley debe centrarse en el desarrollo de derechos y de principios, así como de criterios y parámetros contenidos en la sentencia. De ahí que la ley necesariamente tenga que ser orgánica porque desarrolla derechos constitucionales. Por tanto, no se trata de discutir sobre una ley de bienestar animal,
sino que la ciencia del bienestar animal, entiéndase bien, debe complementar principios constitucionales que se tiene que desarrollar en el presente proyecto de ley orgánica, únicamente con el fin de que esa ciencia del bienestar animal establezca adecuados estándares de protección para cada uno de los derechos que ya han sido reconocidos para los animales. Téngase en cuenta además que la eficiencia procesal nos demanda trascender discusiones en torno a normas que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico, donde ya están previstos los estándares de bienestar animal. Ahí está, por ejemplo, el Código Orgánico del Ambiente. Sin embargo, estas normas que existen no fueron aprobadas a la luz del nuevo marco jurídico que reconoce y garantiza derechos a los animales, y esto sí exige algunas reformas pertinentes en aplicación siempre del principio de no regresividad de derechos. Mi segundo punto es en relación con los derechos y principios a desarrollarse por parte de este órgano legislativo. Los parámetros establecidos constitucionalmente para la creación de esta ley requieren de un cambio de perspectiva. Antes, la protección de los animales solo les comprendía como parte del patrimonio de los seres humanos. Luego, esa visión avanzó hacia lo que se llama el bienestarismo, comprendida como esta ciencia que asegura que se cumplan con los 5 dominios del bienestar animal: administrativas, ambientales, penales y otras que el Estado ha considerado necesarias. Pero eso ya quedó en el pasado, porque conforme lo explica la Alta Corte, los animales ya han pasado a ser considerados sujetos de derechos. Entonces, gozan de las garantías que les concede el ordenamiento jurídico y ahora tenemos que mirarlos desde su titularidad para construir esta ley, mas no para continuar creando un ordenamiento jurídico que pase por alto sus intereses y superponga el dominio humano. La Corte ya se pronunció en la sentencia del caso Mono Estrellita sobre cuáles son los derechos explícitamente reconocidos a los animales no humanos: el derecho a existir, el derecho al libre comportamiento animal según la especie, la prohibición de crueldad, el derecho a un medio ambiente adecuado, el derecho a no ser maltratados, el derecho a su vida, a partir del respeto a sus características como miembros de una determinada especie, entre otros. Asegurar que los animales no humanos gocen de estos derechos implica que los humanos como especie adaptemos nuestras prácticas, adaptemos nuestras normas y adaptemos nuestras formas de relacionamiento, optando por mecanismos que valoren y protegen tanto la vida como la libertad del individuo animal que pertenece a una especie distinta a la nuestra, pero que tiene características propias. Y ahí, por supuesto, que esto aplica a todos los animales sin distingo en cualquier parte del territorio nacional en el que se encuentre, y más allá de las diferentes prácticas que se requieran para la conservación de las especies. En cuanto a los principios, el artículo 11 de la Constitución establece principios que rigen el ejercicio de derechos que tenemos todos los sujetos de derechos. Su numeral 7 dice que el reconocimiento de derechos y garantías en la Constitución no excluirán los demás derechos derivados de la dignidad de las personas para su pleno desenvolvimiento. Ahí es donde radica el espíritu del principio al que me quiero referir, el principio de cláusula abierta. Aquellos demás derechos que derivan de la dignidad de la persona también cuentan con un reconocimiento constitucional. Esos demás derechos tienen que ser desarrollados por el legislativo de manera objetiva, imparcial, científica y multidisciplinaria. En atención a esto, los sectores económicos que colocan sobre la mesa sus intereses particulares y que se financian con la muerte de millones de seres inocentes, respecto a quienes hoy se está construyendo un marco de protección de sus derechos, no tiene cabida dentro de esta discusión, porque están impedidos estos sectores de ver a los animales como un sujeto con valor propio. Las industrias de explotación animal únicamente pueden mirar a los animales como objetos para sus fines de lucro, en evidente contradicción con el espíritu de la decisión constitucional y con este proyecto de ley. Se ha planteado un escenario en el que el victimario pueda darlo cuando la víctima además no puede defenderse. Y entiéndaseme bien, no nos estamos refiriendo a quien consume para alimentarse, nos estamos refiriendo a quien explota para lucrarse. Continuando con el principio de cláusula abierta, contemplado en la misma sentencia constitucional, no hay taxatividad de los derechos de la naturaleza, porque los derechos no se encuentran enumerados en una lista cerrada dentro de cuerpos normativos positivos, sino que la Corte
aplicando este principio, reconoce a todos aquellos derechos que, aunque no estén contemplados de manera explícita en ninguna norma positiva, sean idóneos para tutelar los derechos de los animales. Con base en este principio es que el órgano legislativo debe construir una ley que despliegue un catálogo de derechos que sea dinámico y que sea creciente para que responda a las necesidades y los intereses de los animales. Por otra parte, la Corte, en el párrafo 181 de la sentencia, ya indica cuáles son los criterios, cuáles son los parámetros para la producción de esta normativa. Tal es así que determina que los animales son sujetos de derechos protegidos por los derechos de la naturaleza previstos en el artículo 71 de la Constitución, bajo la aplicación irrestricta de los principios interespecie e interpretación ecológica. Estos dos principios son cruciales para el quehacer legislativo de esta ley orgánica. El informe de esta comisión debiera entonces prepararse a la luz de estos principios que están introducidos en la sentencia con el fin de garantizar derechos a los animales, porque estos principios constituyen el cimiento para desarrollar los derechos de los animales en el Ecuador, algo único en todo el mundo. Otra idea clave es que la sentencia no equipara animales no humanos con humanos. Justamente por eso es que desarrolla en primer lugar el principio de interpretación ecológica, el cual observa a las especies en sus poblaciones y cómo ellas se relacionan y sostienen su propia existencia. Atender este principio de interpretación ecológica comprende tomar medidas para mantener el equilibrio en la vida, partiendo de la realidad de que las afectaciones al equilibrio generalmente provienen de las actividades humanas. Por otra parte, el principio interespecie plantea reconocer a las especies según sus características y procesos particulares. En síntesis, el principio interespecie significa que los animales no pueden ser vistos como inferiores, no pueden ser vistos como cosas, no pueden categorizarse como bienes, no pueden categorizarse como objetos. El paso del estatus de objetos a sujetos conlleva reconocer, conlleva analizar las necesidades e intereses propias de cada individuo animal, desde ese punto de vista individual. Es decir, que cada individuo es titular de derechos que deben ser protegidos por el Estado. A partir de los intereses y necesidades, las prácticas humanas tienen que adaptarse. Aquí es donde las instituciones deben asegurar regulaciones adecuadas con esas necesidades y esos deseos. Y esas regulaciones necesariamente deben tener una aplicación material para que el impacto en la vida de los animales sea real. Quiere decir que existen derechos específicos que solo se pueden garantizar en relación con las propiedades únicas o exclusivas de una especie en particular. Es por eso que el proyecto de ley número 1 introduce derechos específicos para los animales según clasificaciones que faciliten cómo materializar esos derechos, porque es una responsabilidad del Estado ecuatoriano y de sus instituciones brindarles protección según sus características individuales, sus ciclos vitales, sus estructuras, sus funciones y sus procesos evolutivos, tal como lo ha dicho ya la Corte. En el instante en que esta comisión se pudiera encontrar ante posturas o ante situaciones incompatibles con estos principios interespecie e interpretación ecológica, la primera prioridad es la protección del animal, de acuerdo con lo que la Corte indicó. La primera prioridad es la protección del animal. Eso que ha dicho la Corte es lo que esperamos del proceso de creación, discusión y debate de este proyecto de ley orgánica para su aprobación. Como tercer punto, el rol del Estado. Está claro que el Estado ecuatoriano y sus instituciones tienen una obligación general de respeto a los derechos de la naturaleza. Esta obligación está vinculada con la normativa, la política pública y otras regulaciones cuyo fin sea proteger a la naturaleza de cualquier daño que pudiera generar alguna actividad humana. El alcance de esta obligación también conlleva abstenerse de cometer violaciones a los derechos de la naturaleza o a permitir que los daños, que las afectaciones sean cometidas por terceros. Para ello, el Estado tiene que proteger a la naturaleza, por tanto, a los animales, con medidas efectivas de cualquier actividad que les cause daño, incluidas aquellas actividades que provengan de empresas y de otros agentes privados, pues estos actores son también sujetos obligados. Debo cerrar esta intervención expresando preocupación ante la falta de participación de otros movimientos sociales de derechos de los animales en esta sesión. En virtud del artículo 157 sobre participación ciudadana de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicitamos formalmente
que no se cierre la discusión de este primer informe sin la participación efectiva de la ciudadanía, pues deben ser escuchadas las organizaciones que hemos trabajado durante décadas en el desarrollo de estos derechos de los animales en el país, en la protección de los animales y en particular quienes trabajaron junto con la Defensoría del Pueblo del Ecuador en el proyecto de ley número 1. Finalmente, confirmo que hemos agregado por oficio, haciéndolo llegar al correo oficial de esta comisión, nuestros aportes a esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, ahí estamos. Sí. Bueno, le agradecemos a la señorita que acaba de intervenir, Inti Alvarado. En este momento le damos la bienvenida, pero antes de eso, a los señores de Galápagos, si es que ya no hay nada más que les puedan preguntar los asambleístas. Pienso que ellos han sido claros, ¿no es cierto? Esta ley pues no puede ser igual en Galápagos, porque ahí hay un asunto igual también de las especies, ¿no es cierto?, que están siendo amenazadas por perros y gatos. Eso yo pienso que es lo fundamental de ustedes, que yo leí un poco ese asunto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. En este momento le damos la bienvenida a la señora Marisol Molina. Si se encuentra aquí la señora Marisol Molina. Bienvenida, muy amable. Le decíamos que le damos la bienvenida a la señora Marisol Molina. Ella es directora ejecutiva de la Unión de Productores de Huevos. Tiene el tiempo de 10 minutos, por favor, para su intervención. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Gracias, buenas tardes. Un gusto saludarle, señor Washington Varela, presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, y un saludo cordial a todos los asambleístas que se encuentran aquí. Bueno, nosotros somos la Unión de Productores de Huevos. Nuestro gremio tiene participación del 85% de la producción a nivel nacional, entre productores pequeños, medianos y grandes de todo el país. Nuestro gremio trabaja sin fines de lucro. No sé si esperamos. Sí. Bueno, el tema de la producción avícola está presente en el país desde tiempos inmemoriales. Nosotros hemos venido trabajando en un tema de desarrollo, tecnificación y mejoras en la producción, en un trabajo en conjunto con Agrocalidad. Nosotros contribuimos definitivamente a la soberanía y seguridad alimentaria. Nos parece importante también brindar cierta información. De acuerdo al último censo que existe en el país, somos 310 granjas avícolas, y de las 310 granjas avícolas, el 95% de la producción se da en el sector rural. Trabajan 20,000 familias directamente de este sector, y también en un sector importantísimo del maíz. Son 90,000 productores del maíz que nos abastecen a nosotros justamente para la alimentación de las aves. La producción avícola se está concentrando en Tungurahua y Cotopaxi con el 85% de la producción, pero hay una situación bastante rara también, ¿no?, que es importante comentarla, que también la desnutrición infantil se está concentrando en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua con un 27%. Situación también alarmante, porque el huevo es un producto muy económico al alcance de todos, y es una proteína completa que ayudaría a abastecer o a combatir el tema de desnutrición infantil. También aquí otro dato importante: Ecuador es uno de los países que menos consume huevo en el mundo. Entonces, esto también debería ser preocupante, porque está relacionado también con el consumo y el tema de desnutrición en el país. Al momento, nosotros tenemos un consumo. Por favor, si nos pueden ayudar con la proyección que nosotros habíamos enviado, por favor. Estamos en la lámina del consumo per cápita de los huevos.
Desde el año 2016 nosotros hemos venido haciendo un seguimiento de información y tenemos un consumo per cápita de 158 y al momento al cierre del 2022 tenemos un consumo per cápita de 246. Lo ideal sería llegar a un consumo per cápita de 360, es decir que por lo menos podrían consumir los niños o la ciudadanía en general al menos un huevo diario, pero eso no ocurre en el país. Hay que anotar también que el huevo es una de las proteínas más completas, la más natural, la más económica y tiene muchísimos, el siguiente lámina, por favor, y tiene muchísimos elementos muy positivos para la salud. Tanto es así que contiene prácticamente todos los aminoácidos esenciales y el 95% son asimilados básicamente por la masa muscular y por el cerebro. Ahí es donde radica el tema de la desnutrición infantil, porque es importante que los niños puedan fortalecer su cerebro, porque este tema ya es irreversible pasado los 2 años y medio, 3 años de los niños, con lo cual es un tema bastante preocupante. La siguiente lámina, por favor. Por lo cual nosotros podemos decir que el huevo tiene muchísimas bondades, por un tema de nutrición, de fuente de proteína, por calcio, vitaminas, por sabor, por accesibilidad, porque definitivamente lo podemos encontrar en todos lados. Es llenador, es muy versátil para la preparación, también es muy fácil de preparar, pero sobre todo es un producto económico y accesible. Aquí en la siguiente lámina me permito presentar la cadena de valor. Nosotros arrancamos nuestro proceso productivo con el abastecimiento del maíz, soya, trigo y otros cereales desde los sectores agrícolas. Pasan también a los proveedores de insumos, tanto locales como nacionales, y también tenemos un sector importantísimo en las incubadoras y en las reproductoras. Luego pasa al proceso de granjas, y luego a la distribución en el cual también participan transportistas hasta llegar al consumidor final. Esta gran cadena nos proporciona un aproximado de 300,000 puestos de trabajos directos e indirectos, por lo cual un cambio de producción realmente traería una situación muy compleja en la pérdida de empleos. La siguiente lámina, por favor. Nosotros consideramos que el huevo es un alimento importantísimo para todo el país, tomando en cuenta el tema nutricional para las señoras embarazadas, para los niños, para los deportistas, para la tercera edad. Es decir, que realmente el huevo pasa a ser uno de los productos más importantes de la canasta justamente por su economía. Pero si llegásemos a implementar un nuevo sistema de producción, simplemente dejaríamos de lado un producto nutritivo y también fuentes de trabajo importantísimas para todo el país, que ahora es cuando más lo necesitamos. Señor presidente, le permito, por favor, me autorice la participación del ingeniero Javier Corrales en el tema productivo. Gracias. Muy buenas tardes, señor presidente, señores asambleístas. Desde el lado nuestro, nosotros formamos parte de la cadena de producción, digamos, de maíz y todo lo demás. En nuestro caso puntual es lo que es producción de huevo. La siguiente lámina, por favor. Como sabemos, dentro de están haciendo unas diferentes leyes y obviamente es importante que nosotros estamos conscientes de que debemos tener el bienestar animal de nuestras aves productivas. Es importante que nosotros sabemos que el único ente rector que deberíamos tener es Agrocalidad, que es el que tiene el conocimiento técnico para desempeñar y no posiblemente a veces derivar a los GADes provinciales, donde que posiblemente cada GAD va a tener diferente visión, cuando debería ser una sola visión a nivel nacional a través de Agrocalidad. Nosotros sabemos que dentro de nuestras etapas estamos sujetos a las normativas internacionales, que es la OMSA, que nos rige, es una norma importante internacional donde Ecuador, como ser un parte integrante de esto, deberíamos también ser sujetos a estas normativas. Y obviamente eso lo ha aplicado Agrocalidad y pensamos que debe seguir siendo Agrocalidad el ente rector al respecto. Dentro de estas normas obviamente está el tema de bioseguridad, que es importante determinar que las aves que nosotros tenemos deben cumplir con todos los requisitos de bioseguridad. La protección adecuada para tenerles en el ambiente adecuado, que consuman el alimento adecuado a través de una nutrición que básicamente es de maíz, trigo, soya, etcétera, para saber que las aves son bien cuidadas y nunca maltratadas. Y al contrario,
al hacer que este tipo productivo tengamos el mayor beneficio que decíamos. Es importante volver a reconocer que el huevo es la proteína más importante para combatir la desnutrición aquí en el país. Sabiendo que somos un país con niveles de alta nutrición en la parte rural, pienso que cambiar el sistema productivo es súper importante y estamos conscientes en nuestro sector que el tener el bienestar animal o desarrollar las actividades productivas con bienestar animal es lo adecuado. La siguiente lámina, por favor. Dentro del proceso productivo, las aves o las gallinas prácticamente duran 90 semanas y digamos están en 2 ciclos. En un ciclo desde el primer día hasta las 20 semanas y de las que sería la etapa de levante, donde son cuidadas adecuadamente como un bebé. Tenemos todas las condiciones adecuadas de alimentación, temperatura, absolutamente todo y el personal adecuado que les cuida permanentemente las 24 horas y luego pasa a una etapa productiva que es de las 20 semanas hasta las 90 semanas donde cumple su ciclo productivo. Es importante, la siguiente lámina por favor, es importante que los huevos que se producen están en ambientes completamente inocuos, que tenemos asegurado la calidad de nuestro producto para que no tengamos ningún inconveniente, digamos, con los consumidores finales. Al ser un cambio productivo, tener aves fuera, tenemos el riesgo de que puedan ser contaminados a través de diferentes enfermedades, como es el caso que fue de la influenza aviar, y al tener más bien estos sectores productivos completamente controlados, nos va a permitir garantizar la soberanía alimentaria y la producción de nuestra proteína, que es el huevo. La siguiente, por favor. Dentro de estos procesos productivos, nosotros recibimos el pollito como un día, como decía, de un día, y lo tenemos prácticamente hasta las 20 semanas. La siguiente. Tenemos en los galpones, como digo ahí, tenemos todo el control adecuado. Es decir, nosotros garantizamos que está en las condiciones óptimas de producción y de bienestar de nuestras aves en toda la etapa productiva de producción. La siguiente. Nosotros, es importante, como decíamos, somos parte de la cadena de maíz y de soya acá en el país. Es decir, si nosotros no existieran los maiceros, que es una actividad súper importante en el país y donde damos trabajo especialmente a la área rural de la región costa. Si nosotros no existiéramos, tampoco existieran ellos, entonces deberían destinar a otro lado. Por eso tenemos que tener muy en cuenta que al cambiar el sistema productivo del actual que tenemos, vendría completamente a distorsionar a aquella gente que está produciendo de esa manera. Es importante que nosotros tenemos planes vacunales para evitar el que se enfermen. Y al tener esos planes vacunales y tener totalmente controlado, la siguiente, por favor. Sabemos que ya no es, si las cuidamos adecuadamente, no se van a enfermar y no es necesario aplicar antibióticos. Que eso va a ayudar inclusive a repercutir el tema de que no podamos pasar ese tipo de cosas al humano cuando consume el huevo. Es decir, gracias al tener este tipo de producción, evitamos ese tipo de cosas en el consumo humano. La siguiente. Como productores, sabemos que tenemos que respetar a las aves y es importante que nosotros queremos generar este producto nuestro para combatir la desnutrición acá en el país. Entonces nosotros sabemos que generamos un montón de plazas de trabajo, que es importante que tenemos tomar en cuenta eso al momento de decidir cómo va a ser regido esta producción con la nueva ley que se está tramitando aquí ante ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Les hemos escuchado a los señores quienes son la Asociación de Productores de Huevos en el país. En esta oportunidad le vamos a recibir a la señora Estefanía Loaiza. Ella es directora ejecutiva de la Asociación de Porcinocultores del Ecuador. Tiene el tiempo de 10 minutos, por favor, si fuera tan amable, si se encuentra presente. Aquí estoy. Muchas Por gracias. favor. Buenas tardes con todos, estimado señor presidente, señora vicepresidenta, estimados miembros asambleístas. Mi nombre es Estefanía Loaiza, directora ejecutiva de la Asociación de Porcicultores del Ecuador, el cual agremia a pequeños, medianos y grandes porcicultores. En esta ocasión voy a compartir mi intervención con la señora Mirza González y con la señora Laura Londoño. Quisiera un poco informar y informarles a ustedes cómo funciona la cadena porcícola. Nosotros criamos 2.8 millones de animales en todo el país.
Tenemos una producción de 206,000 toneladas, lo cual nos hace autosuficientes en un 99%. El 70% de esta producción proviene de medianas y grandes granjas, aquellas que son tecnificadas y cuentan ya con certificaciones en el tema de bienestar animal y de otras prácticas que están perfectamente alineadas al bienestar animal. Son 163,000 productores los que intervienen en esta cadena y el 95% es de traspatio, es decir, son agricultores de la agricultura familiar y campesina, lo cual nos indica desde el sector rural que se contribuye a la seguridad alimentaria. Una consideración importante es verificar las cifras de desnutrición del país, que alcanzan el 25%. Es muy importante el tema de la desnutrición infantil y sabemos que la proteína animal es más eficiente en el aporte nutricional. La porcicultura genera empleos para 80,000 personas directamente y 200,000 empleos indirectamente a varias familias. Formamos parte del encadenamiento, tal como manifestó nuestro compañero. Nosotros también formamos parte de la cadena de maíz, porque si nosotros no existimos, no existirían los 90,000 productores de maíz. Y generamos ventas por alrededor de 600 millones de dólares. En el aspecto sanitario, nosotros trabajamos de manera articulada con Agrocalidad, que es el ente encargado y que se basa en la normativa de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Es por eso que no requerimos que otras instituciones creen más burocracia. Nosotros trabajamos perfectamente con Agrocalidad en varios proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, es la erradicación de la peste porcina clásica. Vamos trabajando ya 5 años y nuestra meta es continuar con estos y otros proyectos, como por ejemplo la obtención de buenas prácticas agrícolas, agropecuarias, que se alinean nuevamente con el bienestar animal. Nos preocupa sobremanera que tengamos una ley cargada de subjetividades y discrecionalidades que confunde la rectoría y que pretende crear más burocracia, como ya lo mencioné, ya que otorga control y vigilancia a los gobiernos autónomos descentralizados. Esta propuesta, la de la Defensoría no identifica aspectos de mejoramiento e incentivos a la producción, simplemente se basa en sanciones y prohibiciones. No existe una clasificación de los animales y eso genera varia confusión y contradicciones. Nuestra preocupación, señor presidente, es la prohibición de varios sistemas de producción sin una discusión técnica y un consenso, ni que haya sido probados en el país, lo cual traería problemas incluso con la seguridad alimentaria por los altos costos de producción. Es importante recordarles a todos que la agricultura, crianza de animales, pesca y silvicultura son prácticas ancestrales y que son totalmente legítimas, así como la domesticación y el consumo de proteína animal. Los derechos de los animales no pueden equipararse a los del ser humano, pues su naturaleza y esencia no son las mismas. Nos preocupa que esta ley esté dirigida a cambiar la cultura de consumo de la población. Cada persona tiene derecho a escoger el tipo de alimentación sin que ésta sea impuesta. Por eso, consideramos tener una ley que garantiza el bienestar animal en todos los ámbitos, pero tomando en cuenta a toda la clasificación de los animales, de compañía, de producción, sinantrópicos, etc. Es por ello, señor presidente, que aquí estamos. Le solicitamos que analicemos todos los factores para obtener una ley que realmente responda a las necesidades del bienestar animal, pero que sobre todo beneficie a los consumidores y respalde su derecho a elegir qué productos consumir y cuáles no. Y por supuesto, que garantice la seguridad alimentaria. Muchas gracias. Le quisiera dar el paso a Mirza González. A ver si fuera tan amable. Buenas tardes con todos. Soy Mirza González, ingeniero agrónomo zamorano. Soy directora del núcleo genético de la empresa Topics Norsvin en Ecuador, la empresa genética más innovadora en el sector porcino en el mundo. Nuestra granja está certificada con buenas prácticas agropecuarias por Agrocalidad y en los próximos días obtendremos el certificado oficial como la primer granja en Latinoamérica certificada en bienestar animal con el sello de la Welfare Quality bajo normativa europea. Hago referencia a esto, ya que el bienestar animal ha sido uno de los pilares fundamentales en nuestra producción por más de 15 años, tiempo en el cual nos hemos capacitado constantemente, porque en este momento lo responsable es hablar con conocimiento, con experiencia y la vivencia del día a día
de tener animales bajo un sistema de bienestar animal. En nuestro país ya existen muchas granjas certificadas por el cumplimiento responsable de buenas prácticas y por la correcta aplicación de tecnologías e innovación en el manejo técnico de los animales. Nosotros estamos ubicados en las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos y somos una empresa comprometida en producir genética para muchos productores pequeños, medianos y grandes a nivel nacional, incluido Galápagos. Adicionalmente, producimos carne de alta calidad, libre de antibióticos, con animales robustos y saludables, de alta eficiencia y productividad. No generamos desechos y adicionalmente aplicamos economía circular al 100%. Por eso nos preocupa que la ley que regirá a los productores de proteína de origen animal no le dé la importancia que esta amerita en un país donde la desnutrición alcanza niveles superiores al 25% y es el más alto en desnutrición infantil en la región, afectando drásticamente la soberanía alimentaria. Nosotros somos pro bienestar animal, un bienestar animal regido por las 5 libertades que las determina la Organización Mundial de la Salud Animal. En nuestras granjas garantizamos agua potable, suficiente alimento de calidad. Regulamos la temperatura para que nuestros animales no sufran calor, no sufran frío. Garantizamos su salud con atención médica veterinaria permanentemente. Les mantenemos los lugares adecuados de acuerdo a la edad que ellos tienen y les garantizamos que vivan sin miedo. Humanizar cualquier animal es la forma más severa de maltrato que existe, ya que lo aleja definitivamente de su comportamiento natural como animal. Respecto a los proyectos de ley, nos preocupa particularmente la intención de construir una norma sin considerar a quienes estamos directamente vinculados a las actividades productivas relacionadas con animales, lo cual va contra toda lógica. Nos preocupa una ley cargada de términos como animales no humanos, antropocentrismo, sociobiocentrismo, especismo, biocidio, mascotismo, que son términos veganos y que además tienen como fin modificar los patrones socioculturales como el consumo de carne y prácticas ancestrales en nuestro país. Sorprende principalmente las prohibiciones propuestas que son sobreregulatorias y antitécnicas, las cuales terminarían encareciendo, entorpeciendo, dificultando y exterminando la producción de carne y otras proteínas de origen animal que no se aplican ni siquiera en las más exigentes normativas europeas o norteamericanas, normativas que sancionarían, judicializarían y penalizarían al productor y consumidor por una ley que no tiene bases técnicas. Como empresarios, sí, debemos garantizar el derecho a un trato humano a los animales, pero no humanizarlos, ya que esto nos convierte a los productores en criminales y asesinos, y a los consumidores nos convierte en caníbales. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer en este caso a los señores que son parte de los porcinocultores, ¿verdad? En este momento vamos a darle la palabra al señor Ramiro Apolo, él es presidente de la Federación de Avicultores y Productores Pecuarios del Ecuador. Tiene un tiempo de 10 minutos, por favor. Señor presidente, si me permite, le había dado la palabra a Laura. No sé si puede ser una intervención. Está bien. Muchas Claro. gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Londoño, magíster en agroindustria, directora ejecutiva de la Asociación de Porcicultores, misma que es operadora de vacunación de la provincia de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo. Quiero agradecerles a ustedes, señores asambleístas, por darnos la oportunidad de estar presente a tratar sobre esta ley que es muy importante para el sector productivo. Agradecerle al asambleísta Javier Santos, parte de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que se encuentra esta tarde acá. Quiero decir que Santo Domingo es la capital de la carne, donde nosotros tenemos una producción de ganado bovino de 233,000
cabezas de ganado y 380.000 porcinos. Tenemos 163.000 productores, de los cuales estos productores el 85% son traspatios, son pequeños productores. Señores asambleístas, ustedes, dentro de esta ley que se está analizando de la Defensoría del Pueblo, debemos tener preciso que es algo que nos está causando mucha preocupación, porque debemos considerar que una cosa debe tomarse en consideración, que es la calificación de los animales y el trato del mismo. Consideramos que debe serse las 5 libertades de bienestar animal, pero deben darse y debe enfocarse de la producción y que nosotros aquí venimos a no solo a defender a los productores, sino a los consumidores, porque estoy más que segura que ustedes también comen carne, que ustedes también consumen proteína animal. Y no solamente hablamos de carne de cerdo o carne de res, hablamos de pollo, de huevo, de leche. Lo que es muy importante, por lo que muchos de ustedes como asambleístas hablan de la desnutrición de los niños. Es algo considerable que dentro de la proteína animal es un rubro muy importante dentro de esta. Hoy estamos aquí, señores asambleístas, a tocar la puerta de que se analice, de que se viva y de que les invitamos a vivir la realidad del campo, la realidad del pequeño productor en la que nosotros vivimos el diario a diario de esta producción y que el consumo de carne o de proteína animal no lo vamos a hacer, porque no todos en el país vamos a ser veganos. Lo que sí solicitamos a ustedes es que se analice y se califique esta ley de acuerdo al tema de los animales, a su trato, y de allí sí proceder a una ley que pueda justificar lo que se está tratando. Señores asambleístas, les solicito, les hago el llamado a que trabajemos en conjunto con los productores y sobre todo, lo más importante, con los consumidores, porque los consumidores son todos aquellos o somos todos aquellos que vamos a tener un grado importante dentro de esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en este momento sí le vamos a dar la palabra al señor Mario Apolo, quien es el presidente de la Federación de Agricultores y Productores Pecuarios del Ecuador. Tiene tiempo de 10 minutos, por favor. Buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Biodiversidad, señores asambleístas de la misma y todos los presentes. Muchas gracias por este importante espacio, el cual lo compartiré con Diana Espín y David Alvarado. Les saluda Ramiro Apolo. Los visito desde la provincia del Oro en representación de los productores pecuarios del sur del país. Somos la Federación de Avicultores y Productores Pecuarios del Ecuador, FEDAVIE. Agrupamos a 182 productores pecuarios de economía familiar rural, pequeños y medianos, de distintas especies, aves, bovinos y cerdos. En la provincia del Oro está localizado el 20% de los productores porcinos del Ecuador. Atados al bienestar animal, con la Asociación de Productores Pecuarios El Oro, estamos a cargo del proyecto de vacunación para erradicar la peste porcina clásica en aproximadamente 1.300 porcicultores y llegamos a 5.073 ganaderos con el proyecto de vacunación para la erradicación de la fiebre aftosa en vacunos. Asimismo, aportamos a la economía local por todos los insumos y logística que requiere el abastecimiento de la cadena productiva de proteína para la buena alimentación de nuestros consumidores. Desde la materia prima para la elaboración de los alimentos balanceados hasta los equipos tecnológicos y de metalúrgica para las granjas. Por ejemplo, la producción avícola y porcícola de nuestra zona sustenta la producción maicera de Loja, del Oro y en gran porcentaje la de la provincia de Los Ríos. Respecto de las propuestas de ley, yo sí quiero reflexionar con ustedes sobre lo más elemental. Estamos preocupados hoy por una ley de bienestar animal, lo cual está bien, pero aún no hemos resuelto el bienestar de nuestra población. Penosamente, aún no le hemos dado la importancia que tiene el valor humano, su educación, su salud, su calidad de vida. Tenemos ahora niños con armas en las calles. Nos encontramos con cabezas empacadas como basura, secuestros al azar, femicidios, asaltos en plena luz del día en toda nuestra sociedad.
Todo esto es el resultado de la falta de buena educación y falta de políticas públicas sociales, entre otros factores. Me atrevo a afirmar que un pueblo educado y bien alimentado puede, a partir de ahí, relacionarse con la naturaleza y con sus actores, en este caso, con los animales. Y a partir de ahí, mejorar la calidad de vida de todos. La vida del ser humano debería ser una prioridad y a partir de ahí armonizar el bienestar de los animales. Necesitamos una sociedad humana en equilibrio para después equilibrar a las demás especies de vida. Señores asambleístas, no es que ahora se nos ocurrió comer proteína de origen animal y los productores somos los malos de la película. La proteína de origen animal es insustituible, irreemplazable, aporta al desarrollo cerebral de las personas desde que se forman en el vientre de sus madres. No es que ahora se nos ocurrió comer cerdo, pollo o carne. En el mundo se consume proteína de origen animal desde más de 12.000 años. Tenemos que ser racionales en esto. Claro que los animales deben tener garantizadas sus libertades, pero nuestros niños también tienen que tener acceso a la proteína de calidad. Más aún, en un país con porcentajes alarmantes de desnutrición crónica infantil. La propuesta de ley de Defensoría del Pueblo hace referencia a los animales. Todos conocemos que los animales son seres sintientes, pero la redacción de esta propuesta más bien deja entrever que se está queriendo poner a los animales por sobre los humanos, o al menos al mismo nivel. Otro tema a considerar es que ya existen abundantes normas para el buen manejo de los animales en agrocalidad, que es la autoridad fito y zoosanitaria a nivel nacional y que además está vinculada directamente con la Organización de Sanidad Animal, como ente rector del bienestar animal a nivel mundial. Duplicar, confundir o pretender, incluso cambiar eso no es lógico. Agradecemos considerar lo expuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias, señor presidente, señora vicepresidenta y asambleístas por el espacio. Me dirijo a ustedes. Mi nombre es Diana Espín. Yo dirijo la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, CONAVE. CONAVE es un gremio sin fines de lucro que representa a cientos de productores dedicados a la producción de huevo de mesa, carne de pollo y carne de pavo a nivel nacional. Quisiera yo iniciar esta intervención con un comentario y un análisis para ustedes sumamente importante y ratificar que todo el sector avícola aplica buenas prácticas. De hecho, hay granjas que están certificadas ante la Agencia Fito y Zoosanitaria. Y algo muy importante es que respetamos las 5 libertades que establecen la OMSA, que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué hago énfasis a este comentario? Es porque como sector avícola estamos muy expuestos en redes sociales con comentarios malintencionados que muestran otra cara que no es la real al sector de la producción. Entonces es importante ratificar que es un sector que aplica bienestar animal dentro de su producción. Además, mencionar que la cadena avícola genera 300.000 empleos. Si estos 300.000 empleos son los que están siendo parte de esa producción de 500.000 toneladas de carne de pollo, casi 4.000 millones de unidades de huevos al año, 17.000 toneladas de carne de pavo, alimentando a todos los ecuatorianos a nivel nacional. Es importante decir que es nuestra responsabilidad aplicar buenas prácticas, pero dentro de eso producir alimentos sanos, y no solo sanos, sino que lo más importante, accesibles para la mesa de los ecuatorianos. Entonces, cuando hacemos énfasis a este comentario, ¿a qué nos referimos? Que no estamos hablando y defendiendo a un productor, estamos específicamente defendiendo a un consumidor ecuatoriano, a un consumidor que no solo es un sector que puede acceder a esta proteína con facilidad, sino es un sector que muchas veces
es difícil para él acceder a una canasta básica. Unos niños que sufren de desnutrición infantil, todas las personas que han antecedido han hablado del porcentaje y de esta importancia crítica que tiene el Ecuador con esta falencia en alimentación. Y importante mencionar que un huevo diario haría la gran diferencia. ¿Por qué hacemos mención al huevo? Porque es la proteína de más fácil acceso y es el alimento más completo. A nombre del sector avícola, señores asambleístas, quisiéramos hacer un llamado a la sensatez al momento de analizar estas leyes. Sabemos que debe ser una ley amigable con los animales, pero sobre todo debe ser una ley responsable donde se acerque a la realidad productiva del país y en especial a las necesidades nutricionales de los ecuatorianos y de esos niños que tanto necesitan, del consumidor específicamente. Dejemos que ellos elijan y sobre todo que puedan comprar lo que les alcanza al bolsillo. De manera general, estas tres propuestas nos dejan muchas inquietudes, pero sobre todo preocupaciones. ¿Qué nos preocupa? Que no tienen claras las definiciones y un ejemplo muy claro es que no diferencia la definición entre animales de producción versus animales de compañía. Entonces es importante diferenciar. Pero ¿qué nos preocupa todavía con mayor fuerza? Es poner en riesgo esa soberanía alimentaria de los ecuatorianos. Nuestra responsabilidad como sector de proteína animal y avícola es que garanticemos y aseguremos en la mesa de los ecuatorianos proteínas de calidad y de fácil acceso. ¿A qué nos referimos? Al huevo y al pollo. Un tratamiento ligero de esta ley perjudicaría a los consumidores, a esos consumidores que no les alcanza muchas de las veces acceder a una canasta básica. Y simplemente cerrar la intervención mencionando que la proteína de origen animal es irreemplazable. No lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dicen los médicos y no los fanáticos. Gracias. Muchas gracias. En este momento le damos la bienvenida al señor David Vaca. ¿Sí está aquí? Señor presidente, le habían pedido 2 minutos de espacio para David Alvarado, por favor. Ah, perfecto, sigan. Buenas tardes, sí, muchísimas gracias por el espacio, señores asambleístas, y buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es David Alvarado Garzón y me presento ante ustedes como un miembro preocupado de la tercera generación de la familia y del grupo GBA Bioalimentar, una empresa productora y comercializadora de soluciones para nutrición animal, humana y agrícola, con un poco más de medio siglo de trayectoria. Hace 55 años, mi abuela Teresa Garzón comenzó esta empresa junto a mi difunto abuelo con tan solo 50 gallinas y el sueño de un matrimonio emprendedor. Hoy, Bioalimentar es una empresa en constante crecimiento que se enfoca no solo en la sostenibilidad y en la inocuidad, sino que también en la innovación para ofrecer productos que se enfoquen en la necesidad de los clientes y los consumidores. Estamos ubicados estratégicamente en el corazón de la Sierra Centro, en el centro de Ecuador, y garantizamos así la cobertura a todo el país con nuestros productos. Además, cabe recalcar que contamos con capital 100% ecuatoriano y generamos plazas de empleo a cientos de familias, no solo de la provincia de Tungurahua, sino que también a la provincia de Chimborazo y Cotopaxi. Nos especializamos, como bien dije, en nutrición animal, humana y agrícola, agregando valor por medio de la innovación, investigación y desarrollo constante de todas nuestras áreas de negocio. Brindamos así soluciones integrales de nutrición a todas las cadenas agroalimentarias del país. En particular, quisiera hablar el día de hoy, en vista a la problemática que se está tratando, de nuestra línea de negocio de nutrición humana, que produce alrededor de 200,000 huevos al día que provienen de gallinas que no solo son bien tratadas ni bien alimentadas, sino que además son bien cuidadas y viven en ambientes controlados y óptimos para su desenvolvimiento natural como especie. Es por eso que es importante para nosotros que la construcción de este proyecto de ley se ajuste no solo a las necesidades del sector animal, sino que también al sector de todos nosotros que somos los consumidores. Sin embargo, todos los proyectos de ley que se han presentado y que hemos podido analizar no han tomado en cuenta en ningún supuesto a los consumidores. Además, no se ajusta a la realidad actual ni del país y ni se diga del mundo. Creemos que se puede corregir las malas prácticas, sí, creemos que se pueden corregir, pero no se pueden corregir las malas prácticas con más prohibiciones y sanciones, sino con educación, incentivos y sobre todo el buen ejemplo que se pueda dar. El consumo per cápita en Ecuador de la proteína de huevo, que cabe recalcar que es de altísima calidad,
aún está muy por debajo de las recomendaciones nutricionales de organismos internacionales. Por lo tanto, garantizar un acceso a esta proteína nos ayudaría no solo a los productores de huevos, sino a los agricultores locales y sobre todo a la economía del país. Es irónico que una propuesta, y con esto termino mi intervención, es irónico que una propuesta de ley busque ser tan reglamentaria y tan rígida en el tiempo, cuando precisamente esa rigidez limita y frena los procesos de innovación y desarrollo que tanto necesita este país. En lugar de eso, necesitamos un enfoque equilibrado, un enfoque que proteja tanto el bienestar animal como el bienestar de los consumidores, mientras fomentemos la innovación y el crecimiento en el sector de la nutrición a nivel nacional. Muchísimas gracias por su atención y su consideración. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, joven. Muy amable por su intervención. Hoy le damos la palabra al señor David Vaca, representante de la Asociación de Holstein Friesian del Ecuador. Tenga la bondad. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señores asambleístas, miembros de la Comisión de Biodiversidad. Agradezco la invitación para exponer la problemática que estos proyectos de ley pueden generar a más de 300,000 familias ecuatorianas que dependen de la cadena láctea. Mi nombre es David Vacas, soy secretario ejecutivo de la Asociación Holstein Friesian del Ecuador y voy a compartir mi espacio con Edgar Navarrete. Hace 80 años, Isidro Ayora, como presidente de la República, Galo Plaza Lazo y otros 11 ganaderos comprometidos con el desarrollo del sector, fundan la Asociación Holstein. En estas 8 décadas, la producción lechera promedio casi se ha triplicado, lo que permite que hoy por hoy pequeños productores puedan comercializar más leche y evite el avance de la frontera agrícola en páramos y bosques nativos. Esto no podría darse sin el bienestar animal. Y lo que es más importante, el confort de nuestras queridas vaquitas, quienes día a día cuidamos y mimamos. Hay que entender que los sistemas de producción lechera en nuestro país son en su gran mayoría pastoriles, a diferencia de la tendencia en países primermundistas donde la producción es intensiva. Esto nos genera ventajas competitivas en mercados internacionales, donde se valora la leche grass-fed, orgánica y con certificado de origen. En la actualidad, la producción lechera se destina casi en su totalidad al consumo interno, lo que ha generado una limitante en el crecimiento de la oferta de un producto tan rico y nutritivo como es la leche. Estos proyectos de ley son preocupantes porque atentan contra la seguridad alimentaria y la salud pública, satanizando prácticas de manejo ancestrales, totalmente necesarias, dejando indefensos a ecuatorianos que viven en la ruralidad contra problemas sanitarios como la rabia transmitidas por especies de murciélagos en la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo. Yo me pregunto, señores asambleístas, ¿cómo vamos a combatir entonces plagas como ratas o insectos vectores de enfermedades en nuestras unidades productivas? ¿Cómo es posible que animales de producción, sustento diario de nuestros campesinos, sean clasificados como fauna urbana? ¿Cómo se puede prohibir la crianza de terneras en cunas durante sus primeros días de vida, ya que estos proyectos de ley consideran a estas prácticas un enjaulamiento? ¿Acaso es mejor dejar a la intemperie a nuestros animalitos en sus etapas más vulnerables? Es importante, señores asambleístas, que las normativas de bienestar sean propuestas con criterios técnicos, lógicos, que fomenten la producción y que ante todo ubique a los animales al servicio de quienes velamos por su confort. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del señor representante de Holstein Friesian del Ecuador. Tenemos en este momento al señor Rodrigo Gómez de la Torre, representante del colectivo Bienestar Animal. ¿Se encuentra presente? Tenga la bondad. Gracias, presidente. Yo no soy Rodrigo, soy Edgar Navarrete. Presidente, muchas gracias. Un saludo afectuoso a todos los señores asambleístas, miembros de esta comisión. Como les dije, soy Edgar Navarrete, soy un productor de gallinas en la parroquia Puéllaro. No sé si ustedes conocen esta parroquia que está tan cercanita de Quito, estamos a 50 kilómetros. A lo mejor le reconocen porque en todo Quito están los huevos de Puéllaro, pero no es 100% verdad. Nosotros en el año 52 se comenzó con la producción de gallinas comerciales en la zona nuestra. Hubo una persona que trajo unas 1,200 gallinas de Estados Unidos y esto fue creciendo paulatinamente
Y en el año 80-85 éramos 65 avicultores que había en Puéllaro. Éramos pequeños avicultores de 200, 300, 500, 1000, 2000 gallinas. Y siempre hemos estado trabajando con las aves con bienestar animal. Si nosotros no les damos bienestar a las aves, estas sencillamente dejan de poner. Y una gallina que no ponen, no es un avicultor que ya no existe nada más. Actualmente, en estos últimos años, tenemos una cantidad enorme de regulaciones, tenemos una resolución respecto a bienestar de parte del municipio, tenemos la ley de sanidad animal, tenemos una ley ambiental, tenemos regulaciones de agrocalidad y realmente todas estas leyes, en vez de ayudar a controlar y ser un punto de sustento para la producción, realmente se han convertido en unas barreras para la producción. Se han convertido en barreras y en vez de control, lo que existe es un descontrol para los productores. La avicultura, además de brindar alimentos de altísimo valor nutritivo como son el huevo, la carne de pollo, la leche, son productos inocuos, son productos saludables, son productos que están llenando la canasta básica de la población de las ciudades. Recuerdo hace muchos años realmente el consumo per cápita en el Ecuador llegaba a 20 huevos por los años 55, 60. Luego subimos a 80, 90. Hemos llegado a 220, 230 huevos de la actualidad. Sin embargo, esta cantidad de huevos que parece ser enorme es una de las más bajas del consumo en Latinoamérica. La producción avícola en mi parroquia no solo que ha ayudado al desenvolvimiento de los productores y de las fuentes de empleo que se han creado. Como un punto aparte tenemos la producción de abono a partir de las fecas de las gallinas. Es un abono orgánico que realmente ha destapado la producción en Puéllaro y se ha convertido en lo que hoy se llama Puéllaro Jardín Frutal del Ecuador. Se ha convertido en un abastecedor no solamente de frutas, sino también de muchas hortalizas que día a día llegan a los consumidores nuestros. Existen leyes y nosotros no nos oponemos a que sigan existiendo. Hoy se está discutiendo una ley de bienestar animal que mucho bien nos va a hacer, pero lo que necesitamos es distinguir en lo que es un animal de compañía, que existe una ley de bienestar animal para los animales de compañía y una ley de bienestar animal para los animales de producción. Nosotros estamos permanentemente trabajando con bienestar animal. Y como una sugerencia, como algo que quería dejarles, es que dejemos el tema de bienestar animal en manos de los que saben, que son los veterinarios. Ellos son los que nos están acompañando día a día para que todos nuestros animales, no solo las aves, los cerdos, los bovinos y una cantidad enorme de otras especies, están en manos de veterinarios que tienen conocimiento pleno para esto. Y nosotros, los ingenieros, los abogados, los licenciados, los nutricionistas y todos los demás, que nos dediquemos a conseguir el bienestar de la población ecuatoriana. Esa reflexión les quiero dejar y muchas gracias por la atención de ustedes. Perfecto. No estaba contemplado su entrevista, pero igual lo hizo muy bien. Gracias. Remetido. Sobre todo por los huevos de Puéllaro. Tiene la palabra el señor Rodrigo Gómez, que sí está presente, ¿no? Sí, por favor, el representante del colectivo Bienestar Animal. Muy buenas tardes. Creo que hemos escuchado un sinnúmero de intervenciones y agradecemos por esa paciencia que hay de parte de ustedes, asambleístas, de parte de quienes están a través de las redes sociales también. Creo que es importante reconocer que las normas de bienestar animal no son nuevas. Las normas y el hablar de derechos de los animales y el concepto de sintiencia en los animales no es un tema nuevo.
caso suyo, señor presidente, usted como zootecnista, el caso de la asambleísta Molina, de quienes hemos tenido interrelación con animales, lo conocemos y lo hemos vivido toda la vida. Más bien, este tema de hablar de los derechos ha sido un proceso que nace de la Corte Constitucional, de la sentencia de la Mona Estrellita, pero es muy específico también. La sentencia de la Corte Constitucional determina que los animales silvestres también son sujetos de derechos. Y de igual manera, esta sentencia determina que no se equiparan a los derechos de los seres humanos. Y me voy a permitir leer el párrafo 89 de la sentencia. De este modo, este organismo concluye que hay sujetos de derechos como los seres humanos y algunos animales con capacidad de sintiencia en sentido estricto, sin perjuicio de aquello. Esto último no significa que los animales con sintiencia en sentido estricto deban o puedan equipararse al ser humano, puesto que cada especie tiene sus propias necesidades de protección que se destacan por sus características, cualidades propias. En razón de aquello, sus demandas de protección jurídica serán distintas. Cuando nosotros revisamos el tema y hablamos de animales, tenemos que reconocer que en una urbe, y usualmente estamos aquí en la ciudad de Quito, la ciudad de Guayaquil, y cuando hablamos de animales, lo primero que visualizamos es a nuestro perrito o nuestro gato de compañía. Pero nos estamos olvidando de miles de especies de animales. Y conversábamos semanas atrás con el asambleísta Rojas, por ejemplo, donde tenemos problemas y se expuso hace minutos atrás, la situación de Galápagos. La rata negra en Galápagos es un animal que está atentando directamente contra la fauna urbana de un patrimonio universal. No es solamente un tema del Ecuador. Y cuando hablamos de ello, no podemos desconocer que perros y gatos ferales de igual manera están atentando contra animales silvestres, animales de compañía, animales de producción e inclusive contra niños que están viviendo en la ruralidad, ya no solo de Galápagos, sino también del continente. Y hay que tomar acciones y correcciones a ese tipo de cosas. Entonces, sí es importante este tipo de entendimiento mucho más amplio de lo que naturalmente visualizamos. Pretender, y aquí voy un poco con la ley propuesta por la Defensoría del Pueblo, cuando pretenden excederse claramente a lo determinado en la sentencia, puede implicar que la propuesta de ley por parte de la Defensoría va mucho más allá. Inclusive en la exposición del Ministerio de Ambiente aquí, determinó que la Defensoría en sus competencias incumple la sentencia cuando dice que el ente rector, Ministerio del Ambiente, tiene que ser parte de la construcción del proyecto de ley y nunca fueron ni invitados, ni convocados, ni siquiera informados. Entonces, ese tipo de situaciones nos dan preocupación. Hablamos de la sentencia y nuevamente retomamos que los derechos de los animales no se equiparan a los derechos de los seres humanos. Sin embargo, en el proyecto de ley hablamos de un cambio de comportamiento en el consumo. En el proyecto de ley hablamos de indubio pro natura, o sea, ante cualquier duda de la jurisprudencia, inclusive por sobre los derechos de los humanos están los derechos de los animales. Entonces, está bien hablar de derechos, sí, pero cuando estamos hablando de animales, entendamos bien las distintas categorías que tenemos y creo que debemos enfocarnos entendiendo una clara clasificación, buscar que de esa clasificación se vayan respetando sus 5 libertades y ya no dominios como plantea la ley propuesta por la Defensoría del Pueblo. Creo que es importante reconocer de igual manera que el proyecto presentado, y voy al proyecto del asambleísta Torres, él plantea algo interesante. Ahí se plantea una reforma en el Código de Ambiente donde se corrige una antinomia jurídica vigente, que es el concepto de fauna urbana, porque hablamos de fauna urbana. ¿Pero qué es fauna urbana? ¿Son los perros y gatos? Son los animales incómodos, los famosos sinantrópicos, ratas, palomas, el mosquito que contagia el dengue que vive en las ciudades, en la costa. Esos también son fauna urbana. Pero yo no veo ni planteles avícolas, ni establos, ni ordeños
en medio del Parque de la Carolina o del Parque Centenario. En el Parque Seminario en Guayaquil sí nos encontramos con iguanas, pero no vemos animales de producción, no vemos criaderos de ovejas, ni como conversábamos días atrás y con usted de lo que se planteó en Santo Domingo, comenzar a tener criaderos de guatusa para consumo humano, porque al final del día esto es parte de nuestra naturaleza como omnívoros. Tenemos casos en especies en peligro de extinción, como es el caso del pez, del paiche, que se está cultivando en la Amazonía o se está produciendo en la Amazonía. Pero el paiche está en la lista de animales en peligro de extinción. El momento que se comienza a proteger el paiche, se comienzan a activar los mecanismos de producción para alimentación, comenzamos a desarrollar volúmenes y el paiche ya está saliendo de la lista de animales en peligro de extinción. A diferencia de lo que está pasando con una especie tan conocida y tan querida como son los burros, que como ya no hay un trabajo habitual con el burro, más bien se está perdiendo y puede ser una especie que desaparezca. Y no estamos entendiendo ese tipo de cosas. ¿Y qué estará diciendo el presidente? La ley, y ha sido expresado en estos momentos, en esta exposición y en anteriores, y acompañado, si no todas, prácticamente todas las comparecencias sobre este proceso de ley acá. La ley es extremadamente regulatoria, es extremadamente reglamentaria, incumple los principios fundamentales de lo que una ley orgánica es, que es una ley orgánica paraguas, en donde a través de normativas secundarias se van construyendo las diferentes normas. Esta ley más bien contraviene lo estipulado en la ley de pesca, y voy a ir de lo más último de aprobado como ley integral. Complica lo estipulado en el Código de Ambiente. Ni siquiera considera lo que está en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, porque ni siquiera le considera la existencia. Algo le menciona porque no le queda más remedio. Pero realmente vemos preocupación por unas antinomias jurídicas, una duplicidad de competencias, y con esas duplicidad de competencias vamos creando también discrecionalidades que, aunque suene políticamente incorrecto, hay que decirlo. Cuando hay discrecionalidad en la ley, terminamos construyendo actos de corrupción. Y así hay que plantearlo. Como decía, el Código de Ambiente hace referencia a lo que es fauna urbana, y en la fauna urbana mete a los animales habla referencia a animales de consumo. Pero lo que estamos hablando es animales de producción. La oveja productora de lana, las gallinas ponedoras, estamos hablando de los yamingos, estamos hablando de alpacas, estamos hablando de una repoblación general. La ley no considera saberes y conocimientos ancestrales. Y en algún momento decíamos, los pueblos ancestrales de la Amazonía, para ellos la cacería es completa y absolutamente normal. ¿Vamos a prohibirles que cacen? ¿Y vamos a pedir que vaya al supermercado ahora a los pueblos no contactados para que de ahí se alimenten? Yo creo que hay situaciones que se van y contravienen la razón. Más bien, lo que esta ley no tiene, y haremos llegar observaciones puntuales a todo el articulado, pero lo que esta ley no contiene es motivación para nuevas certificaciones. Francia, la discusión famosa de los huevos. Francia tiene 5 clasificaciones de certificación distinta, aditivas. Si tengo las 5, sí, la cubeta de huevos, poniéndole a valor local, estará por los $18. La sin certificaciones estará sin certificaciones adicionales a lo que es buenas prácticas de producción, estará por los $3, $4. Entonces, el consumidor es el que determina si quiere leche producida tradicionalmente, quiere leche producida en función de lo que ahora se denomina la certificación grass-fed, quiere leche producida grass-fed con sello orgánico. Todo eso se puede ir construyendo, pero ese tipo de cosas también hablan de derechos de los animales, también hablan de derechos de los humanos, pero nada de eso está considerado. Más bien, plantean una creación de un consejo de bienestar animal o de derechos de los animales, en donde no se consideran a quienes realmente estamos en una interrelación directa y permanente con animales. No está la academia como tal. Hacen mención a un científico, pero no está la academia como tal.
no están los sectores productivos, que representamos mal o bien un porcentaje importante del Producto Interno Bruto. Ni siquiera están los criadores de perros, que también representan una parte importante. Es una ley de prohibiciones y sanciones. Y de hecho, si ustedes ven en el volumen de la ley, el número de hojas que hacen referencia a prohibiciones, sanciones y delitos prácticamente, es el 60% del documento. Ese tipo de normas, lo único que conllevan es que productores de mediana, pequeña escala, que a veces no tienen el billete para poder mejorar, lo que hacen es se van a la informalidad y siguen produciendo sin ninguna garantía de certificaciones, ni calidades, y peor aún de inocuidad. Ese tipo de cosas no aportan al desarrollo. Se nos fue hace minutos atrás la asambleísta Guamaní y aproveché para comentárselo. La ley Copo. La ley Copo, en cambio, plantea un sinnúmero de sanciones y penalizaciones a veterinarios. En conversaciones que teníamos, por otras razones, con los colegios veterinarios y con universidades, nos decían, con esa ley, o sea, ser médico veterinario puede ser un problema, porque tenemos un sinnúmero de prohibiciones, y muchas de estas de carácter penal, como malas prácticas y demás, medidas de forma subjetiva, que realmente nos asustan. Y esto ya lo discutimos años atrás, cuando se debatía el tema de mala práctica médica en los códigos de la reforma al Código de Salud. O sea, tenemos que ir aterrizando a lo que podemos hablar en la vida real. Esta ley nos plantea prohibiciones en formas de control de plagas y animales sinantrópicos. ¿Qué hacemos con una plaga de ratas? ¿Qué hacemos con una plaga de murciélagos? ¿Qué hacemos con lo que tenemos ya? Estamos en invierno, la situación de la costa es gravísima por inundaciones y tenemos que controlar el dengue. ¿Vamos a salir a esterilizar mosquito por mosquito? Pero pregunto, pero la ley no plantea el sacrificio de los mosquitos y nos prohíbe el uso de pegantes. O sea, hay ciertos temas que están fuera de cierta lógica en respecto a los derechos de los humanos, y el derecho del humano, sea por la sentencia de la Corte o por la misma Constitución, está por sobre el derecho de los animales. Y eso también está en la Constitución de la República del Ecuador. Creo que es fundamental un tratamiento técnico. Diana ha hecho mención a algo que es real. Nosotros estamos acostumbrados a ver en redes sociales las imágenes más cruentas y que por poco gotea sangre de los celulares o de las pantallas cuando vemos para ver cómo escandalizar sobre el maltrato animal. Nos oponemos radical y rotundamente al maltrato animal y creemos que debe ser sancionado. Y creo que hay normas penales que están en esa línea. Y estamos de acuerdo en eso, pero eso no implica que todo el mundo que tenga interrelación con animales prácticamente ya sea considerado como un delito. Y para concluir simplemente y el tema de las antinomias jurídicas que hacíamos referencia, esta norma en el concepto de fauna urbana mezcla los animales de producción. Este tema me llamó mucho la atención que Agrocalidad no lo haya mencionado, pero este tema ya pasó por una consulta previa a la Procuraduría General del Estado y aquí no hay vuelta atrás. La Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria en términos de animales de producción prevalece por sobre otras normas, porque esa ley no solamente está en el ordenamiento jurídico nacional, sino está en concordancia y en coordinación con la normativa internacional. Me permito, presidente, entregar la resolución de la Procuraduría. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos la intervención muy clara y detallada en lo que corresponde a la presentación que nos ha realizado el señor Rodrigo Gómez. ¿Algún compañero asambleísta desea hacer uso de la palabra? Compañero Javier Adolfo Santos Sabandi. Gracias, presidente. Gracias a los comparecientes el día de hoy que se han dado cita a esta sesión de comisión. Bueno, yo vengo por la misma razón que vienen ellos, preocupados. Yo pertenezco a la Comisión de Soberanía Alimentaria
y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Y con la mayoría de los dirigentes que están aquí, personas, nos hemos reunido. Nosotros tramitando leyes para fomentar la producción, fomentar el consumo de productos agrícolas y animales, y resulta que la alerta que nos salta es que tenemos una ley planteada por la Defensoría del Pueblo, donde prácticamente genera alertas. No sabemos qué pasó con el Defensor del Pueblo, en realidad me preocupa mucho. Voy a pedirle, presidente, a nombre de mi comisión, voy a hacerlo a través de la presidenta encargada en este momento de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que se nos remita el expediente de este proyecto de ley para tramitarlo también, para darle análisis en la Comisión de Soberanía Alimentaria, porque definitivamente afecta al sector que nosotros tenemos que tratar en nuestros diferentes proyectos de ley. Nosotros nos preocupamos de los productores pequeños, medianos, grandes, los que garantizan poner un plato de comida en nuestras mesas los ecuatorianos. Y si este proyecto de ley genera las alertas de las personas que están aquí, entonces algo no está bien. Hemos de pedir también que comparezca, tal como ustedes, al Defensor del Pueblo en su mesa. Nosotros también hemos de pedir que comparezca en nuestra mesa también para que explique cómo se dio trámite, cómo se le dio análisis a este proyecto de ley. Yo simplemente creo que mientras nosotros estemos tramitando leyes que fomentan la producción y el consumo de productos animales y vegetales, no puede haber otra norma que vaya en discordancia con aquello. Estamos de acuerdo que tiene que haber normativa que garantice, obviamente, el cuidado de los animales, el tratamiento adecuado, idóneo, pero tampoco podemos indiscriminadamente, en otro proyecto de ley, causar estos efectos que de por sí podrían alarmar a los pequeños productores. Ya los pequeños y medianos productores ya están complicados en sus bolsillos. Para ellos es difícil producir. Y si mañana les dicen que hay un proyecto de ley con esta iniciativa, el golpe va a ser más duro. Entonces necesitamos, ahí sí, coincido con los que han intervenido, los compañeros dirigentes de estos sectores importantes, en el tema, en el hecho de que esto tiene que ser un tema muy técnico, no pueden divorciarse la Comisión de Biodiversidad tampoco con la Comisión de Soberanía Alimentaria. Creo que debemos analizar este proyecto de ley de manera muy objetiva, transparente y obviamente también con un producto que saque o que logre el objetivo de la Corte Constitucional, que entiendo que la Defensoría del Pueblo lo hace en función de una disposición de la Corte Constitucional. Pero hay que entender el espíritu de estas normativas, hay que entender el espíritu de por qué se pretende o se plantea un proyecto de ley con esta iniciativa, y lo que hay que tratar es de aterrizarlo a la realidad del país, a la situación que ya está golpeando a los productores, a la situación que ya está en riesgo la soberanía alimentaria. Hoy con los procesos de amenazas por desastres naturales y todo lo demás, ya de por sí hay un golpe a la soberanía alimentaria. Ya la producción ha bajado, hay complicaciones en el sector productivo, entonces no podemos ponerle más efectos contrarios a los productores, y creo yo que, presidente, felicitando su gestión y a los compañeros legisladores que están aquí, creo que tenemos que contribuir a generar un proyecto de ley que vaya acorde con la realidad del país. Así que espero, presidente, que se acoja de buena manera mi intervención, y al contrario, pues, prestos a contribuir con ustedes en una normativa que vaya acorde a la realidad del país. Gracias, presidente. Compañero Javier, compañero Efraín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Estamos conscientes de la preocupación que ha generado. Yo creo que esto es importante, porque una ley no podemos, desde un enfoque solamente de garantizar el derecho, vamos a afectar, a vulnerar el derecho que tienen todos en este caso, los productores. Sin duda, las recomendaciones de ustedes, esta comisión, es diverso. Venimos de distintas tendencias, a lo mejor ideológicas, y vamos a hacer lo propio, coger estas recomendaciones para que esto haya una armonía, el desarrollo en el país, y también se garantice el bienestar de los animales. En ese contexto, cuéntalo por seguro que vamos a hacer lo propio desde nuestra comisión, para que en su momento igual ir trabajando, articular con todos los sectores. Hoy tenemos justamente las sugerencias, las recomendaciones de ustedes, y a lo mejor próximamente serán otros. Igual, una ley tiene que ir construyendo colectivamente, escuchando las demandas de cada uno de los sectores, y ahí pues una ley que nos garantice el pleno ejercicio de tanto los productores como a los que siempre estamos
en garantizar los derechos de los animales. Como hace rato acá el señor nos decía, en la Amazonía, yo soy amazónico y yo vengo de la selva, y que esta ley ya no me permite hacer la cacería, y seguramente ya difícil, pues, ¿no? Difícil que mis ciudadanos, que mis compañeros, mi familia viva que se vaya a la selva a hacer una cacería y después alguien diga, chica, ya estás detenido por hacer ese ejercicio, ¿no? Y eso es tradicional para nosotros. Muchos dirán, ¿con qué lo matan? Nosotros muchas veces así, como le digo, con trampas tradicionales, todas esas cosas, ¿no? O sea, no es que uno vaya y tiene que dispararlo. Entonces, hay que entender también estas realidades distintas que tenemos. Y si empezamos a prohibir todo eso, seguramente habrá más delincuencia, totalmente un caos en el país. Así que aquí hay que generar empleo también, hay que generar también garantía de los derechos. Eso, señor presidente. Compañera Consuelo Vega, por favor. Gracias, compañero. Agradecemos mucho a las personas que comparecen esta tarde en esta importante ley. Efectivamente, considero que sí debe diferenciarse una cosa, el tema de animales de compañía con sus derechos, y también el tema productivo. Definitivamente hoy estamos sintiendo, luego de una fiebre aviar, hoy la producción de huevos, el costo está llegando a precios muy altos, y las familias ecuatorianas no pueden a lo mejor adquirir, y también hoy por hoy no existe disponible en muchos lugares. Entendemos que a Galápagos no está llegando, y lo óptimo es que una ley tiene que ser para facilitar. Sí, tiene que regular, pero tiene que facilitar estos procesos productivos, sobre todo porque el Ecuador siempre se ha caracterizado por la producción primaria, producción agrícola y ganadera, y no podemos con una ley desde la Comisión de Biodiversidad dificultar todos esos procesos históricos y que vienen desde hace muchos años. Hoy se han manifestado acá productores de Pichincha, de Tungurahua y de otros lugares. Felicitamos porque están preocupados por una ley que está acá en esta comisión. Sin duda alguna, esto demorará algún tiempo, necesitamos aportes técnicos sobre todo. Esto es un tema de un trabajo técnico de expertos, para que puedan exponer costos y todos los temas que tengan que relacionarse para sacar una ley que permita que los derechos de los productores no sean vulnerados, y también que se pueda precautelar los derechos de los animales de compañía. Estamos de acuerdo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, presidente, por la palabra. Muchas gracias. Pienso que hemos recogido absolutamente todos los planteamientos de ustedes en esta oportunidad. Estamos recolectando planteamientos igual también de los animalistas, absolutamente de todos. Pero lo que sí creemos es de que el defensor del pueblo no hizo un buen trabajo. Sí, cuando a él le manifestaron que haga una ley, la Corte Constitucional le tenía que haber socializado absolutamente con todos los sectores y sacar una ley realmente que garantice, en este caso, primeramente, lo que es la seguridad alimentaria. Sí, con seguridad alimentaria, lo que es la producción, y pues posteriormente a eso, es importante también manifestarles de que la cantidad de empleos que ustedes están generando está a la vista de todos, ¿no? Eso es así. Como parte de la producción, igual también como ingeniero zootecnista, me uno igual también al planteamiento de ustedes. Somos muy claros en eso, ¿no? Entonces, vamos a seguir recolectando todo, no queremos herir susceptibilidades absolutamente de nadie, sino más bien hacer una ley, la misma que acoja absolutamente todos los planteamientos. Por un lado, la ley Copo, para ver si no les pasa nada a los veterinarios, ¿no? Sí, igual también el asunto de otras leyes más que por ahora tal comisión firmó el RAI, no sé qué es lo que vendrá. Ya, entonces, vamos a ver, todas esas nosotros las estamos juntando para analizarlo. Nos va a llevar un tiempo, ustedes entenderán, tenemos mucho trabajo que hacer aquí. A lo mejor será las próximas personas que estén en la comisión no cambia, pero sí va a cambiar de pronto las personas que estén aquí, pero tiene que haber una continuidad para seguir este proceso que lo hemos iniciado con mucha responsabilidad. Muchas gracias a ustedes. Al no tener nada más que tratar, vamos a ver si avanzamos, ¿ya?
Queda clausurada la sesión. Toma nota, señor presidente, siendo las 16:23 minutos. Muchas gracias.